A tus órdenes, efectivamente, hoy en la mañana tuvimos un evento donde Andrés Manuel López Obrador dio los trazos estratégicos de su propuesta de seguridad, me presentó como su propuesta a secretario de Seguridad Pública después del triunfo, por supuesto, y también hizo del conocimiento público la integración de un consejo asesor para garantizar la paz, que tendrá la responsabilidad de traducir en un programa de gobierno los lineamientos estratégicos que ahí presentó Andrés Manuel. ¿Cuáles serían, a grandes rasgos, para que nos vaya quedando claro, la intención de esta estrategia de seguridad pública presentada hoy por López Obrador, Andrés Manuel López Obrador? La primera, Pepe, es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Como bien se expresaba ahí, es evidente el fracaso de la estrategia de seguridad que contempló en su momento la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la transferencia de sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación. Es decir, dejar a Gobernación solamente con los temas de carácter político, que ya es bastante, de política interior, y separarla del tema policial. Totalmente. No solo por la abundancia, el exceso de atribuciones a cargo actualmente de la Secretaría de Gobernación, sino por los riesgos de utilización de la fuerza pública para cuestiones de carácter político. Ha habido una demanda social amplia, coincidente en el sentido de la conveniencia de regresar al esquema de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que un secretario de Gobernación caiga en la tentación de utilizar la fuerza pública por razones políticas. El segundo punto, Pepe, es cambiar el paradigma del uso de la fuerza pública como el único recurso para combatir la inseguridad. Es una visión parroquial a estas alturas del mundo, asumir que la seguridad es una cuestión exclusivamente policíaca. Propone cambiar el paradigma de la represión por una visión amplia que incorpore atender las causas de fondo que generan la inseguridad, particularmente aquellas causas de carácter económico, social, por supuesto de carácter político, de carácter cultural, es decir, irnos a la raíz de los problemas. Ahora, con esta estrategia, perdón, sé que te estoy interrumpiendo, pero con esa estrategia, no ¿crees que en 3 años, como lo prometió Andrés Manuel López Obrador hace un par de días, se pueda terminar con la guerra contra el crimen organizado? ¿Es viable? Porque ha dicho como reacción tanto el PRI como el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, que es otra de las tantas ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo de esta manera el propio Aurelio Nuño, y te lo pongo para que lo escuches. No, lo que pasa es que son una secuencia de ocurrencias, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos viendo en la campaña de López Obrador, que es una combinación, yo diría que es casi como tragicómico, pues es un conjunto de ocurrencias bastante malas y peligrosas, por cierto, pero de ocurrencias, ¿no? Un día se le ocurre decir que va a perdonar y a sacar a criminales de la cárcel, luego pone estas fechas que pues, no hacen ningún sentido, luego los anuncios que hace, cambia de tema, hace malos chistes, no entra en los debates, simplemente descalifica. Alfonso, yo te pregunto, ¿qué opinas de esta reacción? Mira, en primer lugar, yo creo que hay que contextualizarla, Pepe. Es una declaración de carácter político en el contexto de una precampaña presidencial. Y tiene razón Nuño desde la perspectiva de que 3 años a ellos les parecen insuficientes, porque 12 años tampoco les han sido insuficientes para resolver el problema de la inseguridad. Ellos no lo han podido hacer por una razón, Pepe, porque no tienen capacidad ni autoridad moral para combatir la corrupción.
y la corrupción y la inseguridad son un binomio inseparable. Si no combatimos la corrupción, no seremos eficaces para garantizar la seguridad a los mexicanos. Y precisamente uno de los puntos fundamentales de la estrategia de seguridad es combatir la corrupción, tener muy clara la línea entre quienes defienden a la ciudadanía y quienes están sirviendo desde las instituciones al crimen organizado. Pero ¿no te parece que es muy audaz, Alfonso Durazo, muy audaz decir que en 3 años no es equivalente a lo que dijo en su momento Vicente Fox, para quien también trabajaste, por cierto, cuando dijo que en 15 minutos resolvería el tema de los zapatistas? A ver, lo que estamos planteando, Pepe, es que de inmediato vamos a tratar de controlar la tendencia creciente de la inseguridad en el país. Estamos proponiendo que en el mediano plazo podamos lograr revertir la tendencia, obviamente a la baja, y a partir del tercer año empezar a consolidar los resultados de esta estrategia que estamos planteando. Entonces, creemos que si operamos como estamos diseñando, operamos con eficacia los programas que estamos diseñando y proponiendo, estaremos en posibilidades de rendir buenas cuentas en materia de seguridad a partir del tercer año de gobierno. Te recuerdo, Pepe, que nosotros no vemos la seguridad como una cuestión de carácter policial exclusivamente. Por supuesto que una vertiente tiene que ver con el recurso o el uso de la fuerza legítima del Estado para imponer orden en caso de necesidad. Pero garantizar la seguridad pública será una tarea del gobierno en su conjunto, y en ese conjunto entran los recursos de todo tipo con los que cuentan todas las dependencias, particularmente aquellas vinculadas con el desarrollo social. Si fuera obligado a expresar en una frase, en una sentencia, Pepe, el eslabón perdido de la seguridad en el país es el olvido del desarrollo social. Y apostamos de manera importante a que, resolviendo las causas que dan origen a la inseguridad, podremos avanzar precisamente en garantizar a partir de 3 años niveles razonables, aceptables de seguridad en el país. ¿Esto haría que el ejército regresara en 3 años a los cuarteles? Mira, estamos planteando nosotros un programa de retiro paulatino del ejército a los cuarteles. Este retiro será proporcional a la capacidad que tengamos para profesionalizar a los cuerpos policiales que van a sustituir al ejército en las tareas de seguridad. Y la estimación de esos tiempos y de esos plazos será motivo de los temas que habrá de abordar y proponer este Consejo Asesor para garantizar la paz. ¿Dónde entra el esquema, en la ecuación, el esquema de una Guardia Nacional, Alfonso Durazo? ¿Es un esquema, digamos, para que lo entendamos un poco mejor, equivalente a lo que ahora se pretende de crear el mando único policial? No, es un tema completamente distinto, en primer lugar, porque ya está contenido o contemplado, mejor dicho, en varias disposiciones constitucionales, específicamente en el artículo 89, en alguna de sus fracciones, se establece la facultad del presidente de disponer de la Guardia Nacional. Por supuesto que habrá de proceder con una iniciativa para reglamentar los artículos correspondientes, pero lo que estamos buscando con esta propuesta es de conjugar
en un solo órgano una serie de recursos de los que disponen diversas dependencias con el propósito de garantizar una óptima eficacia a partir de una óptima coordinación. Y eso es lo que buscamos que garantice precisamente la constitución de la Guardia Civil, que se conjuguen y se concentren una serie de recursos de diversas instituciones, llámese Ejército, llámese Marina, llámese recursos de la propia Secretaría de Seguridad Pública, de tal manera que en este esquema de la Guardia Civil se logre una coordinación para garantizar el mejor servicio en materia de seguridad. Alfonso Durazo, tú fuiste propuesto por Andrés Manuel López Obrador para hacerte cargo de este reto enorme que tiene que ver con la seguridad pública federal. Tú traes credenciales importantes. Tú fuiste secretario particular del malogrado candidato priista Luis Donaldo Colosio. Conoces muy bien al priismo y conoces muy bien el sistema, lo bueno y lo malo del sistema. También eso de haber sido un hombre de confianza cercanísimo a Luis Donaldo Colosio, bueno, pues te agrega un mérito popular en este momento, sin duda, no lo descarto. Pero también fuiste un año vocero del expresidente de la República, Vicente Fox, hasta que tuviste un pleito brutal con su esposa Marta Sagún, quien creía ser candidata del PAN a la presidencia de la República, y tú te opusiste, y tanto que le diste portazo y abandonaste Los Pinos. Después fuiste diputado del Partido Movimiento Ciudadano y ahora estás en Morena. A ver, ¿cómo explicas toda esta movilidad, vamos a llamarle así? Mira, Pepe, desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio yo me ubiqué en la frontera del PRI, y desde ese momento yo llegué a la conclusión de que ahí no tenía absolutamente nada que hacer. Pero asumí también el compromiso, Pepe, de sumar mi esfuerzo político a una causa que impulsara un cambio que precisamente el asesinato de un candidato presidencial nos había mostrado más que evidente. En la búsqueda de un espacio para sumar mi esfuerzo político, coincido el año 2000 con el candidato Vicente Fox, y yo, como millones de mexicanos, creímos en que la propuesta de campaña de Vicente Fox sería precisamente la que conduciría las acciones de gobierno. En ningún momento pensamos, como supimos después, que lo que se haría en el gobierno no tenía absolutamente nada que ver con lo que se había propuesto en la campaña presidencial. Es en ese momento, Pepe, que yo tomo la decisión de renunciar a todos los cargos que tenía en Los Pinos, entre otros el de secretario particular, el de vocero y el de director de comunicación. Y no quiero desestimar las diferencias que tenía con la señora Marta Sagún, pero no fueron lo definitivo. Lo fundamental era la desviación de los planteamientos o de los compromisos que habíamos asumido durante campaña. Fui efectivamente diputado en la legislatura pasada a propuesta de Morena, pero en aquel momento Morena no tenía todavía el registro como partido, y al ser parte la candidatura de Andrés Manuel de una coalición, alguno de los partidos debía registrar las candidaturas, y en ese sorteo de registro de candidatos a mí me asignaron a mi registro a Movimiento Ciudadano, como en otros casos los asignaron al PP o al PRD, a gente que no tenía absolutamente ningún compromiso político militante con esos partidos políticos. Tal fue mi caso respecto a Movimiento Ciudadano, cuyo registro aprecio, reconozco, me recibieron con una gran generosidad, pero una vez que se logra el registro de Morena como partido,
se constituye la fracción parlamentaria, termino electo como coordinador de esa fracción, y todos aquellos diputados, diputadas que habíamos sido propuestos por Morena, bien a través del PRD, del PP o de Movimiento Ciudadano, nos aglutinamos ya en la fracción parlamentaria que a partir de la constitución de Morena como partido nos correspondía. Pero en todo caso, Pepe, yo sigo luchando por lo mismo. Creo que las cosas tienen que cambiar en el país y yo quiero ser parte de ese cambio. He sido, Pepe, a lo mejor está mal que lo diga, he sido un político atípico y he sido también un funcionario atípico, porque no he formado parte de las redes de corrupción del sistema ni de la red de complicidades. Y eso me da margen a mí, me sostiene con la voz completa para sumar mi esfuerzo político donde yo considere que puede rendir mejores frutos para el país. Y esa es la razón, Pepe, por la que a partir del año 2006 estoy respaldando el proyecto de Morena en general y el proyecto político personal de López Obrador. Por último, si me permites, en esta ocasión, Alfonso Durazo, me piden aquí en redes sociales que te pregunte si Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, en caso de ganar las elecciones, vetaría la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada, no sin exabruptos ni crispación. Bueno, primeramente, tenemos confianza en que la Suprema Corte habrá de enmendar los errores, las deficiencias o los excesos que incorporaron en esa legislación tanto a la Cámara de Diputados como la de Senadores y a los que hizo caso omiso el propio presidente de la República. Pero si no fuera el caso, ante la eventualidad de no ser el caso, simple y sencillamente, como ya lo ha adelantado Andrés Manuel López Obrador, no echaríamos mano de los recursos, de las atribuciones excesivas que ahí se otorgan al presidente de la República, y lo ha sintetizado en una expresión: jamás daremos la orden a nuestras Fuerzas Armadas para reprimir o para violar los derechos humanos.